Muy buenas tardes tengan todos. Bendecida tarde. Sí, hemos sufrido una gran pérdida y estamos bien dolidos, pero a la misma vez estamos en victoria por la esperanza en Cristo Jesús, de que cuando Cristo venga, nosotros podamos ver otra vez a papi, pero esta vez a un papi renovado. Miguel París Orlando. En un barrio de Canovanillas, un 18 de marzo de 1944, estaba Fermín Orlando dando a luz a su segundo hijo. Y tuvo un robusto varoncito, al cual llamó Miguel. De niño le pusieron el apodo Miguelín. Miguelín tenía por parte de madre 3 hermanos, 2 hermanos y una hermana, la cual está aquí con nosotros, Titi Iris. Y por parte de padre tiene muchos, pero sí les puedo decir que estaba con los que él más compartía: Titi Aida, la hermana mayor de él, Titi Iris y su hermano que murió, Juan Bautista Barí, como él se decía, pero nosotros cariñosamente le llamábamos Tío Lado. Y él era con quien más compartía. Pues papi, como todo niño, era un poco travieso. Y hay historias, si se ríe, hay muchas historias de papi. Pero una de las que más me llama la atención, porque él mismo lo dijo, que cuando él hacía sus travesuras y abuelita lo iba a coger para ya usted sabe qué, por el primer roto que encontraba, por ahí él se tiraba, sea una puerta o una ventana, y se escabullía y luego esperaba, porque aquello era campo, a que bajara la noche. Y sigilosamente se entraba a la casa para acostarse. Pero lo que no sabía él era que la mamá lo estaba velando. Así que mi papi siempre ha sido un hombre de ideas. Entonces papi pensó: ok, yo entro y cuando me vaya a acostar, pillo la sábana por los pies y por las manos y la cabeza, de tal manera que si usted venía y tiraba una peseta en aquella sábana, le rebotaba, para cuando le fueran a dar sus buenos azotes, pues esos azotes los cogía la sábana. Como era oscuro en aquel entonces, pues ese truquito le duró como 2 o 3 veces nada más, porque abuelita enseguida lo cogió y le quitaba la sábana. Como a los 9 años, él se fue a vivir por un tiempo a casa de sus abuelos paternos que vivían en Piñones. Fue un cambio porque él estaba en el campo, entonces ahora se iba a la costa. Y si mal no recuerdo, y me dicen Titi si estoy mal, de que la casa de mamá Quirina, la laguna quedaba bien cerquita, creo que era cruzando la calle. Entonces, pues, papi se iba y se tiraba en la laguna y se seguía tirando con mucha confianza, y una vez pasó un susto bien grande porque por poco se ahoga. Pero su hermana que estaba aquí lo cogió, dice él, que si no llega sido por ahí, se hubiera ahogado. Y eso hizo que mi papá en la orilla aprendiera, siguió insistiendo hasta que aprendió a nadar. Papi estudiaba y su mamá, abuelita, trabajaba en los comedores escolares como cocinera. Mi papi siempre tuvo le gustaba comer mucho, su apetito voraz, y aunque no engordaba. Y cuando era hora de comer, él no hacía la comida como los demás. Ya mi abuela lo estaba esperando por una esquinita para pasarle el platito de comida. Y una vez le decía: eso nada más, y mi abuela decía: antes de que te dé un cocotazo, porque eso es lo que trae el barco.
Entonces, papi siguió desarrollándose, se graduó, él fue a la vocacional y en aquel entonces estaba el servicio compulsorio que se tenían que los varones anotar y se estaba cocinando la guerra de Vietnam. Entonces le aconsejaron a él que se metiera a la Guardia Nacional y él entró a la Guardia Nacional. Me cuenta mi papá que él tuvo que viajar a Luisiana y era la primera vez que se montaba en un avión. Y aquel avión, él decía que era todo un tembleque. Y él estaba bastante asustado porque todos allí estaban calladitos, pero había mal tiempo y empieza ese avión a bajar y a remeñarse más. Y él medio asustado, pero aguantando, ok. Pero cuando mira y ve que la azafata se estaba persignando, cogiendo el rosario y llorando, dice, si esa que trabaja aquí está asustada, hasta aquí llegó el hijo de Fermina y Miguel, porque así se llamaba su papá. Llegó a Luisiana, cumplió con la Guardia Nacional y él estudió carpintería, él fue carpintería, también trabajó con constructores, o sea que mi papá aprendió de construcción, desde cómo hacer una casa, el alambrado, todo, hasta ebanista, porque los primeros gabinetes que hubieron en casa fue papi quien los hizo. Pues en ese interín, él conoce a cierta señorita a quien le llamó la atención, Conchita. Pero antes de conocer a Conchita, ya él conocía al hermano de Conchita, Víctor Sosa, que en paz descanse, mi tío, que cariñosamente le decimos Vitín. Y se hicieron muy buenos amigos. Papi y mami se hicieron novios, se casaron. Y estaba papi en una construcción y se quedó mirando que estaban soldando algo. Y él pues en ese tiempo pues no se sabía mucho de la soldadura y del daño que podía hacer. Y él estuvo un rato mirando aquello que destellaba. Y cuando alguien le dijo, no mira, que eso te hace daño. Pues él hacía rato que había estado mirando. Por la noche le empezó el dolor, la molestia. Y fue tío Vitín el que lo llevó lo iba a llevar al hospital. Me cuenta papi, el mismo tío Vitín, que él tenía una guagua camino y él lo montó y se mandó ir bien rápido por ahí, para llevarlo al hospital. Y cuando cogieron una curva, literalmente la guagua se levantó y se quedó en dos gomas así. Y dice mi padre que en ese momento se le fue el dolor y se le fueron los destellitos que veía, todo, se le fue todo el susto que pasó. Y le dijo a mi tío que no se volvía a montar con él jamás. Papi, a pesar de que era un hombre recto, justo, también era jocoso. Tenía con la familia, con los allegados de él nos hacía maldades. Pero lo más que me llevo de él era el sentido de que todos somos iguales. Cuando en 1977, por necesidad, Titi no le costó más remedio que mandar a sus dos hijos a Puerto Rico. Papi nos sentó a Georgie, que es el hermano más pequeño, a Sonia y a mí en la mesa y nos dijo, aquí o todo el mundo come viste o nadie come viste. ¿Qué nos quiso decir con eso? Que ellos eran como nosotros. O sea, que no iba a haber ningún tipo de diferencia entre sus sobrinos, casi hijos, y nosotros. Y nosotros pues nos criamos juntos, muchas maldades que hicimos, ¿verdad? No, que va. Entonces fuimos al colegio, nos metió al colegio y en cada deporte, casi teníamos deporte. Sonia jugó para la Liga América Policíaca, voleibol. Yo jugué para la academia.
Hito corría los 800 y los 1500 y Álvarez, que está afuera, era el campeón de salto a lo alto. Pero papi siempre hacía su espacio para estar con nosotros. A papi le gustaba mucho la playa, así que en verano nosotros lo llevaba mucho a la playa y siempre nos decía, cuidado que el mar es traicionero. Siempre nos llevaba a la misma posita y había un rompeolas y yo no sé, ustedes se tienen que acordar porque después que se bajaba todo, no podíamos ir a la playa, entonces teníamos que parar al frente de él porque él nos tenía que leer la cartilla. Los límites, de aquí hasta allí. Pendiente, siempre pendiente. Y mi papá tenía un silbido singular, todavía es la hora que yo no he oído ese silbido en nadie más. Cuando nosotros escuchábamos ese silbido, todo el mundo miraba y buscando dónde estábamos porque ya nos estábamos saliendo y él haciendo siempre. Y a la tercera vez pues nos sentaban afuera media hora castigados. Él siempre estuvo bien pendiente a la seguridad de nosotros. Fue un padre sobreprotector. Él buscaba siempre la manera de tenernos entretenidos con buenas cosas, y él decía que nuestro trabajo era mantener buenas notas, estudiar y mantener buenas notas. Papi, una anécdota. Si me pongo a contar las anécdotas de papi aquí, terminamos la semana que viene, pero hay varias que quisiera compartir. Estábamos en la casa de mi abuelo, de nuestros abuelos maternos, con tío Vitín y su familia, también una tarde compartiendo, y a un vecino le dio con tener unos panales, y de momento se metían las abejas. Y a mi hermano menor, a Georgie, lo picó una abeja en un dedo. Y él empezó a llorar y papi lo cogió rápido para llevárselo al baño, para lavarle y apretarle. Y mientras más papi le apretaba, más Georgie gritaba. Pero se quedaba con el baño gritando. Y eso era grita y grita. Y papi le dice, pero tanto te duele, nene. Y él le dice, ese no es el otro. Ese era Miguel París. Y papi se moría de la risa después. Esto fue un poquito más doloroso. Íbamos a la playa, como de costumbre, pero la familia París, conjunto con los Sosa, no llegan a la playa a las 11. Iban a la playa a las 7:30 de la mañana para coger el mejor espacio. Y se había acabado el Copperton. Y papi se paró, no me acuerdo, en un texaco, bajó y cogió la botella que era el Copperton que había y rapidito no las puso. Cuando llegamos allá, él no las ponía, él nos veía un poquito más trigueño y un poquito más trigueño, hasta que de momento nos salimos de la playa y él sale Hito, que parece un camarón, y cuando él mira, no era sombro, que era acelerante. Pero lo más jocoso, sí. Pero algo, yo siempre he dicho que mi padre es mi héroe. Él comenzó en el 1969 en la EIRI, traspasando Mapo. Cada seminario que daba la Lili o clase que daba la Lili, él las cogía aunque la tuviera que pagar. Cuando y siguió, debido a su responsabilidad y el querer hacer la cosa a su disponibilidad, siguió subiendo escalones, siguió estudiando y subiendo escalones. Tanto así que él nos dio el ejemplo de que no importa la edad, el cielo es el límite. Porque cuando a los 47 años mi papá se graduó de ingeniero mecánico con honores, así que nos dio a los hijos, nos dio un ejemplo ahí que no importa la edad, es querer hacerlo. Y antes de marcharme, yo fui una también de las que me sorprendió cuando mi papá aceptó al Señor.
Y yo fui el pastor Cleito, yo fui que los llamó bien temprano en la mañana. Esa fui yo, porque estaba sorprendida. Pero le doy gracias al Padre Celestial, porque mi Padre entregó su alma a Dios. Y sabemos que cuando suene la trompeta, lo veremos. Así que yo quisiera hacer que cada uno de nosotros que estamos aquí en ese momento podamos verlo también y reunirnos con nuestros familiares y no nunca perder la esperanza. Sí, sufrimos, se fue muy rápido y duele, pero sé que lo voy a volver a ver y con eso me basta. Que el Señor le bendiga.